se define a la democracia como una democracia paritaria, y quiere decir entonces que, aunque progresivamente y no todo de un momento para el otro, ¿no es cierto?, pero esta democracia tenderá a incorporar mujeres, ¿no es cierto?, en relación de paridad. Eh, el próximo, o sea, si esta constitución se aprueba, el próximo congreso será paritario, ¿no es cierto?, como lo fue, o como lo es la convención constitucional, pero además, ¿no es cierto?, progresivamente el Estado tendrá que también ir incorporando mujeres en sus distintos espacios, ¿no es cierto?, obviamente no de un día para el otro, porque eso sería muy difícil. Desde el inicio del proceso constituyente, o quizás desde antes, sabíamos que había un déficit de representación, ¿no es cierto?, en el sistema político, ¿no? Y había un exceso de concentración de poder, ¿no es cierto?, tanto a nivel territorial como en el Ejecutivo, en la presidencia. Si, digamos, tengo que ser sintética, yo diría que ventajas en esos dos sentidos, ¿no es cierto?, son las más importantes. Se consiguió un sistema político más representativo, ¿no es cierto?, esto es, que va a poder reflejar de manera más fidedigna o más fiel las preferencias de la ciudadanía, ¿no es cierto? En tanto, por un lado, se resguardan los intereses, si se quiere, o las preferencias de las regiones, ¿no es cierto?, en esta Cámara de las Regiones, y por otro lado, una Cámara de representación proporcional va a poder representar a la población de manera muy proporcional. Pero también, digamos, en tanto se incluyen escaños reservados, ¿no es cierto?, para pueblos originarios y para la comunidad afrodescendiente, esto también, ¿no?, nos habla de una democracia más representativa, ¿no?, o más consciente, ¿no es cierto?, de eh, la necesidad de dar voz y voto a minorías que fueron históricamente excluidas, ¿no es cierto?, o menoscabadas. Se desconcentra importantemente el poder, tanto porque se le restan algunas atribuciones a la presidencia, ¿no es cierto?, como porque el proceso de descentralización territorial, ¿no?, que se lleva a cabo con esta constitución, también avanza en ese sentido. Son dos demandas que se venían haciendo al sistema político desde hace tiempo, dos de los motivos por los que posiblemente hayamos llegado al estallido de fines del 2019, y creo que la Constitución responde a esos problemas de buena manera. Los cambios que refieren al sistema político, yo no veo riesgos. Sí veo situaciones o partes del texto que podrían, digamos, ser más prolijas, ¿no es cierto? Y que esperamos que la Comisión de Armonización posiblemente pueda mejorar la escritura. De todas maneras, digamos, hay algunos aspectos en los cuales quedan, ¿no es cierto?, imprecisiones, eh, que va a haber que resolver prontamente, ¿no es cierto?, para evitar conflicto político, para evitar fricciones. Pero en cuanto a riesgos, realmente no veo riesgos. O sea, si yo tuviera que decir, si yo hubiera podido escribir yo esta constitución, ¿no es cierto?, quizás hubiera digamos, definido algunas cosas de otra manera, ¿no?, o algunas cosas más y otras cosas menos, pero digamos, sin ser excesivamente optimista, porque lógicamente siempre toda letra escrita se puede mejorar. Riesgos en el sistema político no veo, ¿no? Eh, solo, digamos, cuestiones que habrá que ir definiendo, eh, nada, y que, digamos, en los próximos meses, yo creo, y en los próximos años posiblemente se irán definiendo. Uno de estos temas, por ejemplo, es lo referido a eh, el procedimiento para la reforma constitucional misma, ¿no es cierto? Ese es un ámbito del sistema político, o de lo que surgió de la Comisión del Sistema Político,
que podría haber quedado mejor redactado o de manera más precisa. Estoy muy conforme con lo que se terminó aprobando en la Comisión de Sistema Político. Fue un proceso de negociación arduo, fueron muchas conversaciones que tuvo la comisión y la interacción de la comisión con el pleno, y no todos los borradores que iban surgiendo de la comisión me parecían tan sensatos, ¿no es cierto?, como creo que sí es el borrador final, ¿no es cierto?, o lo que finalmente quedó en el texto de la Constitución, al menos en esta etapa previa a lo que se decida en la Comisión de Armonización y de disposiciones transitorias, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que surge un sistema político muy razonable, creo que el funcionamiento va a demandar, lógicamente, aprender prácticas novedosas para quienes hoy están en política, ¿no es cierto? Pero también va a permitir el ingreso de gente nueva al sistema político, y la adopción de prácticas democráticas, ¿no es cierto?, que le hacen bien al país. Entonces, es un desafío, todo cambio institucional conlleva un desafío, pero creo que es un desafío que Chile como país, como democracia, está en buen pie para poder enfrentar.